Comenzamos esta jornada dedicada a Romano Guardini. Es una jornada del Departamento de Teología Sistemática, que hemos querido abrir esto que sería un seminario normal también para otras personas que puedan estar interesadas. Guardini es un gran teólogo del siglo XX y casi se podría decir, yo podría decir casi un padre de la Iglesia, trasladándolo de tiempos. Lo voy a intentar demostrar. He de decir que estoy aquí en esta jornada, que en principio no iba a ser yo quien diera esta ponencia, pero por cuestiones un poquito circunstanciales de salud, la profesora Elizabeth Reinhardt, que nos va a acompañar, que no sé dónde está, y el profesor José Manuel Fidalgo, que eran los candidatos. Fuera puede haber el doble de gente, o sea, la misma gente que aquí dentro. ¿Hay ahora mismo fuera tanta gente? Es que ya se dan cuenta que hay una cuestión, diríamos aquí, logística, estratégica y también de imagen. Si empezamos en el aula magna con la cuarta parte, la convocatoria es un fracaso, ¿no? Si empezamos aquí petaos, la convocatoria es un éxito, ¿no? Se dan ustedes cuenta de esto, ¿no? Entonces, una vez comprobado que es un éxito, podemos ir al otro lado. Explicaba hace un momento que en realidad yo estoy aquí un poco por casualidad. Una afortunada casualidad para mí, porque me ha permitido en estos días, me ha obligado, es un reto, a hacer un esfuerzo y por tanto repasar la figura de Guardini, para mí siempre muy querida, muy próxima. Me ha tocado dar teólogos del siglo XX y bueno, siempre he tenido próximo. Pero al mismo tiempo he de decir que estos días, además de ser felices, porque he leído muchas cosas, he aprendido muchísimo, he cambiado mi punto de vista de la figura de Guardini. ¿Cómo les explicaré? Tienen aquí, en el esquema que tiene 4 puntos, empieza por el perfil humano y teológico de Guardini y los periodos de la vida de Guardini. Necesitaría alguien que me marque el tiempo, porque estoy siempre loco. O sea, empezamos 25 minutos en su ritmo. Entonces, los periodos de la vida, para aclararse quién es. Pues es una vida que se puede comprender bastante bien, bastante estratégicamente en 3 periodos. Uno primero de 35 años, que sería su formación y primera, vamos a decir, expansión personal. Después 20 años en Berlín, 20 años en Tubinga y sobre todo Múnich. Estas 2 últimas partes, 20 y 20, son, diríamos, el periodo de florecimiento como profesor, como predicador. Diríamos, tiene la ventaja de ser como muy claros, son periodos muy claros, donde hace lo mismo. Ahora lo explicaré. Los primeros 35 años son unos años para él un poco difíciles, porque él tiene una conversión personal, pero hablaremos un poquito de ella, tiene muchas dudas, porque él es un hombre más bien tímido y se ordena sacerdote con una gran vocación, pero al mismo tiempo pues no se encuentra muy cómodo en la diócesis, porque le preparan para unas cosas, sobre todo para profesor, y luego se ve que no va a salir profesor. Total, que estos primeros años terminan con un periodo intermedio, los otros 20 años en Berlín con otro periodo intermedio y por fin los 20 años de docencia. Ese periodo intermedio con los 35 años, ya 35 años, cuando llega a 35 años, Guardini es simplemente un coadjutor de una parroquia que no han sabido muy bien qué hacer con él, no se ha llevado del todo bien, una relación un poco extraña con el vicario general, como a veces pasa. Lo han preparado para el profesor, bueno, ha ido pasando un poco, ha estado en 3 parroquias, le han encargado un movimiento juvenil, de la diócesis, Juventus, lo ha hecho de una manera así muy personal, no le ha gustado tampoco mucho al vicario, quizás eso por lo mismo, porque no lo acaban de nombrar, lo han preparado, no lo nombran profesor del seminario. Y bueno, pues, y entonces presenta un papel diciendo, ¿puedo ir a hacer la tesis? Cosa que si uno la aprecia mucho, pero dirá, no, porque estás trabajando, es muy importante que no te vayas, ¿no? A no ser que se lo preparen para él, lo piensa como una especie y dice, sí, ¿no? Entonces, pues se va de la diócesis de Mainz y se va con toda conciencia de irse, porque no vuelve hasta que no haya ahí un obispo amigo suyo que lo llama al cabo de 20 años, no sé cuántos, no se va. Bueno, se va ya pensando, en la vida no sabe muy bien a dónde se va, como siempre, ¿no? En esos años que ha empezado estudiando química, porque su compañero de pupitre en el colegio estudió química.
Después cambió a económicas y él también, completamente desorientado, aunque descubre ahí la vocación sacerdotal. Pero bueno, estaba en este 35 años. Ha escrito, sin embargo, un libro importante ya, en el que es el espíritu de la liturgia, después vamos a hablar luego. Pero en fin, está en esta situación. En el 19, bueno, la guerra mundial. La guerra del 14, el 18, terrible, ¿no? Su padre se ha muerto en el 19, el negocio familiar se ha hundido. Su madre en el 20, no tienen de qué salir adelante, se vuelven a Italia, cerca del lago de Como. Bueno, está en un momento, digamos, óptimo. Pero ya ha salido bien ese librito, ha empezado con el mito juvenil de la Dios con mucha ilusión. Ha hecho unas charlas para una asociación católica de estudiantes, ha publicado ese libro del sentido de la Iglesia, y en ese momento hay un gobierno católico extrañísimo, digamos, en Alemania. Hasta ese momento no había habido nunca nada parecido, y el ministro de Educación se atreve, no me acuerdo si de Educación de culto, a pedirle una cosa absurda totalmente, que es, han decidido poner una cátedra católica en la Universidad de Berlín, un auténtico disparate. Entonces van a él y dicen, ¿usted quiere? Y dice que sí. Bueno, pues meterse en un lío impresionante, pero nadie sabe de qué es eso. Pero para él va a ser 40 años hablando de eso, con estos dos periodos que digo, 20 años en Berlín, 20 años y además predicando. O sea, eso es muy importante, esos años interregno primero entre el año 20 y 23. Pero luego ya, ¡pas!, la vida como se le dispara, ¿no?, a partir de este momento. Bueno, desde mi punto de vista, claro, yo tenía un gran cambio de perspectiva con él, pues ya les he dicho, porque claro, yo soy profesor de teología, entras estudiando los teólogos del siglo XX, quiénes son, vas poco a poco sabiendo de cada uno, y sobre todo sabiendo de los libros de teología. Entonces, visto desde este punto de vista, un diccionario de teología, ¿quién es Guardini? Pues un señor que ha escrito ya el espíritu de la liturgia, que el libro más importante desde el punto de vista teológico, que quizás sea la esencia del cristianismo, un libro precioso, uno de los clásicos del siglo XX, un libro muy bonito también, Mundo y Persona, muy bonito, es la antropología cristiana, un libro muy bonito, que digamos sensible a muchas inspiraciones de la época, Scheller, Buber, y muy interesante, o sea que está entre los primeros, ¿no? El espíritu de la liturgia que he dicho, el contraste, que es un libro que él supone que es de método, bueno, que se puede tratar con respeto, pero que el lío directamente no se entiende. No lee esto. ¿Entendía? Bueno, está bien, ¿no? Siendo Guardini, algo querrá decir aquí. No se entiende hasta que no se sabe lo que hay detrás, porque este es un libro que en el fondo es lo que aflora de la experiencia suya, porque si no conoces su experiencia no se entiende, porque es la abstracción de su experiencia. Lo lees directamente, no se entiende nada, es mi experiencia personal también. Dice, bueno, como es Guardini, pues cuentas algo de él en clase y ahí se queda, ¿no? Pero en fin, y dices, este es el personaje con estas cosas, bien, un teólogo, pues sí, unos libros importantes, que duda cabe, y dice, además, bueno, era un hombre que predicaba bien, tiene un libro bonito, El Señor, es como un añadido, y luego pues también daba charlas a los jóvenes, es la idea que te haces, ¿no? Pero claro, no es así, que es una perspectiva totalmente equivocada, porque él empieza justamente al revés. Hay un señor que ha tenido, eso que ponga, perfil espiritual, es un converso. Se puede decir que es un converso, porque tiene una duda de fe, pierde la fe, todo se resabió en un verano del año 905. Y recupera la fe, pero recupera la fe con una especie de decisión de confianza en la Iglesia. La verdad está en la Iglesia. En la Iglesia como misterio, porque dense cuenta que él no lo ha pasado bien. Pero bueno, eso vendría después. Y esto le va a quedar toda la vida. La verdad de Dios está en la Iglesia. Cristo en la Iglesia. Ahí es donde tenemos la seguridad de la verdad. Y de ahí es lo que va a iluminar toda su vida. Tal cual, además, conscientemente, porque luego lo va siguiendo. Esto es un hilo que va siguiendo toda su vida. Todo eso está narrado en este libro, que es una maravilla, Apuntes para una autobiografía, donde cuenta todo esto, muy bonito, precioso, que escribe precisamente en el interregno entre las dos 20 años, ¿no?, entre Berlín y que es el periodo de la guerra, el último periodo de la guerra, donde tiene que salir de Berlín. Está bombardeado Berlín, está también perseguido, en cualquier momento lo podrían haber detenido, sale a un pueblecito con un amigo suyo de toda la vida, Weigar.
Bueno, pues se me hizo más, empieza a trabajar con jóvenes, ya lleva trabajando con jóvenes, se me hizo claro cuál era mi verdadera tarea. No la de llevar adelante, esto vendría después, la investigación de una determinada disciplina teológica, sino la de interpretar la realidad cristiana con un alto nivel científico y un alto nivel espiritual. O sea, le sale de ahí, del trato con los jóvenes. Dice, explicar la verdad cristiana de manera que sea verdad. No verdad histórica. San Agustín dijo, sino verdad ahora. Lo que San Agustín dijo, verdad ahora. Verdad para el que me oye. Puede ser verdad para el que me oye. No verdad que San Agustín lo dijo, sino lo que dijo sigue siendo verdad. Pero claro, se lo tengo que decir de manera que él vea que es verdad y que le diga algo, que le interpele. Me esforzaba por liberar los contenidos cristianos de todas las decoloraciones y mistificaciones del relativismo moderno. También se puede, y también de la rutina académica, se podría decir. Y quiero mucho, escribe en el año 20, a esta juventud. Si fuera necesario, renunciaría por ella a cualquier cátedra. Porque le hacen saber que, claro, si está tan metido en el movimiento juvenil, no pega con ser un profesor, ¿no? No va a hacer carrera. Dice, bueno, pues... Y esto guía su espíritu toda la vida. Aquí pongo 3 puntos. Piensa el mensaje cristiano sobre centros claros con esta cuestión. La verdad está en la Iglesia, pues la Iglesia tiene la capacidad de mantener viva la verdad. Reflexiona cómo se han de formar los jóvenes. Y analiza también el cambio cultural. Esto es muy importante. Pasamos al punto 2. La experiencia de Juventus. Juventus era el movimiento juvenil de la diócesis donde lo han metido. Del año 15 al año 20, aparte de ser vicario, se ocupa de ese movimiento al cual le pega un empujón. Aquí pongo 3 puntos. Uno, que es en ese contexto, o sea, hay un movimiento juvenil en Alemania muy fuerte, que tiene que ver con una especie de decepción generalizada con las capacidades culturales y sociales que tiene el liberalismo. Lo que tienes al final, lo que se muestra al final es pues unas élites políticas un poco corruptas, un mundo que simplemente está abocado al dinero y una pérdida de la conciencia nacional también un poco. Hay una oleada de romanticismo y que se expresa en movimientos juveniles fortísimos que llegan a acumular 8 millones de jóvenes, ¿no? Diversos movimientos. Eso también llega a lo católico, al mundo católico, que también hace rápidamente sus movimientos juveniles con algunos problemas, porque el momento pide, o sea, eso se va tomando forma y tiene unas ideas. Se dice, tenemos que ser libres, tienen que ser autónomos, tenemos que ser, entonces, las instituciones eclesiásticas, digamos, ¿cómo pueden ser autónomos y al mismo tiempo pues hay que controlar eso, ¿no? Crea una cierta complejidad, ¿no? Que aquí no lo puedo desarrollar, ¿no? De aquí saca alguna reflexión Guardini que pongo aquí. El espíritu católico, les dice, antepone el ser al devenir y al crear, antepone la verdad a la acción, la autoridad al juicio personal. Empieza con una... Él quiere que la gente, que sean verdaderamente libres. Al mismo tiempo dice, la autoridad juega un lugar. Aquí está el primer paso para este libro. Si no se sabe esto, no se sabe de dónde sale esto. Ven aquí que son contrastes. Esto, aquí están. De ahí saca una teoría general que acaba aquí. Bueno, pero, o sea, él al mismo tiempo, Juventus, pongo aquí, punto segundo, trabaja en la libertad, es decir, es una asociación que tiene bastante autonomía, que tiene sus cargos, que tiene sus funciones, que tiene sus reuniones, que la dirección actúa, pero diremos que la gente tiene autonomía y que hace cosas, también como parte de la educación que tiene que tener. Punto importante en la vida de Guardini. Él cree que, digamos, en la formación de los jóvenes tiene que tener libertad. Pero libertad en el sentido que hacen ellos las cosas. Después trabaja en la inserción en la Iglesia, lo mismo que le ha servido a él. En particular, porque a él le sirvió también, quizá no lo he destacado, en la liturgia. La liturgia es un tema importantísimo. La vivencia de la liturgia es la vivencia de la Iglesia y la vivencia de la fe. Cuando digo, la fe está en la Iglesia, bueno, la fe está en la Iglesia, además la Iglesia la celebra. Entonces un punto capital después del libro El espíritu de la liturgia. La verdad está celebrada, no es simplemente la verdad teórica. Y después él también le da un tono cultural. O sea, para la cultura es un tema muy importante.
tiene mucho gusto literario, le interesa todo, le interesa la poesía, le interesa la novela, le interesa Dostoyevsky, le interesa Kierkegaard, es más que literatura, le interesa San Agustín, por supuesto, le interesa Rilke, le interesa pues los poetas alemanes, le interesaba todo. Bueno, y todo eso lo mete, porque da muchas charlas, y al mismo tiempo, bueno, en ese contexto, en el año 19, algunos, claro, están en un contexto, un pequeño movimiento juvenil de la diócesis, en un contexto donde hay muchísimas cosas moviendo en el país, muchas no católicas, por supuesto. Y un grupo va a una asociación que se había fundado, que era ya bastante potente, Quickborn, que habían adquirido el castillo de Rodenfels. Y van allí, el año 19, y vuelven a uno de los suyos, de su grupo. Bueno, dicen, muy bonito, mucha gente, entusiasta, y él va en el año 20 a la Pascua. Celebraban reuniones en Navidad más pequeña, en Pascua potente, en el verano un mes largo, y además tenían en una asociación repartida por todo el país. Lo habían fundado 3 sacerdotes y había tenido éxito. Y tenía algunas características, se comprometían a ser abstemios, a vivir una vida sana, a vivir en el campo, como todos, a hacer muchos paseos, a, digamos, recuperar un poco el ambiente cultural, un poco folclórico, alemán, los vestidos, los bailes, Bueno, era un poco el tono. Él, en cuanto entra, conecta inmediatamente con aquello y además le va a dar una profundidad enorme cultural y, vamos a decir, teológica a aquello. Aquello se movía a un nivel, bueno, pues de cosas para chicos, bien, o sea, muy animadas, pero él le mete en una, digamos, con una situación, como siempre pasa, claro, los sacerdotes, que eran los que habían fundado, pues en parte están incómodos con él, no mucho, en parte le apoyan, en parte ven que tiene mucho que hacer, que le da mucha solidez, el movimiento había crecido, había grupos que estaban un poco separándose, bueno, él da como mucha fuerza a este movimiento de Rodenfels, de tal manera que él asiste regularmente a esa convivencia que dura un mes, no siempre puede estar en todo el mes, va algunas veces en Semana Santa, va algunas veces en Pentecostés, que tiene otra gran convivencia, va algunas veces incluso con poca gente, llegaba a estar con 7 u 8 en Navidades. Y allí, bueno, él acaba siendo el jefe de aquello, el año 27 ya es lo eligen, ¿no? Y reforma el castillo, aunque parecía un hombre muy tímido, y era muy tímido, él toda la vida se considera muy tímido, consigue fondos del Estado arruinado, pero vamos, consigue fondos, reforma el castillo, impulsa aquello, o sea, que también tiene mucha fuerza personal en ese sentido, no era vamos, incluso sorprendente, dice la gente que tenía alrededor, ¿no? Que vamos, que era capaz de sacar las cosas adelante, no era Bueno, pues, y luego aporta una profundidad cultural y artística. Bueno, que eso no estaba previsto, como quien dice, los que habían fundado aquello, bueno, parece que aquello está evolucionando un poco, ¿no? Bien, bueno, pero para él llega a ser como un gran motor ahora viene, ¿qué es lo que hay que explicar? Les decía antes que él va haciendo un análisis que es lo que le da profundidad, Fíjense, lo tenemos ya, dando charlas a jóvenes, ¿verdad? Con una cátedra en Berlín, que es una exigencia tremenda, todos los años de inventársela, que es un repaso de los grandes libros de la cultura cristiana, sacarles partido en el aula, de donde él le va moviendo todo aquello para tener algo que decir también a los jóvenes, ¿no? Está con este tema de cómo los forma, cómo se forman, a partir de la libertad. Y además está desarrollando un análisis cultural, que es muy importante para él, de qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, él lo que está viendo, un fenómeno en el que estamos todavía, es el hundimiento, diríamos, de la cristiandad antigua. O sea, la modernidad sigue ocupando espacio, los modelos cristianos antiguos están desapareciendo y también los ideales de una cultura humanística clásica están desapareciendo, no tienen sitio. Esto está sobre todo aquí, en Cartas del Lago de Como, que son cartas que él escribe, que están aquí está contado aquí, Bien, me he saltado una cosa que está puesto en el esquema, que es ¿qué piensa Guardini de la juventud? Está en las edades de la vida.
Lo tiene aquí el 3, el reto de la autoformación. Piensa, claro, que es una época estupenda, preciosamente analizado. Aquí he sacado 2 párrafos muy bonitos. El carácter básico de esta nueva forma de vida está determinado, si mucho no me equivoco, por 2 elementos. Uno positivo, la fuerza ascendente de la personalidad que se autoafirma y de la vitalidad que todo lo penetra, ¿no? Es un impulso joven, pues la vitalidad tremenda que tiene la gente joven. Y una negativa, falta de experiencia. La positiva va a hacer que se puedan mover muchísimas cosas. Ahora mismo aquí hay al lado un congreso de juventud, de lo mucho que puede aportar la juventud. Es verdad, porque se ven las cosas con una claridad que no se ve nunca más. También puede estar equivocado, una claridad equivocada, pero con una claridad, con una sensibilidad y con una capacidad de ponerse ahí, que es que de arriesgar ahí, que es que nunca más se vuelve a dar. Es así. Ese es la gran motor que tiene el periodo de la juventud, ¿no? Y ese periodo también es la época de la vocación, la época de los enamoramientos, la época de los grandes descubrimientos de lo que vale la pena. Y también de la fuerza para hacer algo en ese sentido, que es con la que se mueven las sociedades. Lo demás ya es la rutina, que tiene su mérito, ¿no? Porque todos los días desayunamos, todos los días están en las calles, todos los días, en fin, o sea, la rutina es importante para vivir. Pero claro, para mejorar hace falta impulso, claridad, apostar por cosas importantes, ¿no? Si no, pues... Entonces, ¿qué piensa de la situación? Aquí está la situación cultural, su reflexión, Lago de Como, de cartas del 23 al 25. Bueno, hemos dicho que su familia se ha arruinado, se han vuelto al Lago de Como, a la isla, no me acuerdo cómo se llama el pueblecito, han ido saliendo adelante poco a poco, saldrán bastante bien, al final los hermanos... Bueno, en el Lago de Como es una preciosidad. Las villas, los parques, el campo, rotulado, la Italia preciosa, una preciosidad, pero con una fábrica. ¡Chas! Una preciosidad, pero con unas motocicletas armando ruido. Una preciosidad, pero entre los barquitos que había de vela, una monada, los mismos que en la época romana, ha aparecido una motora. Entonces, esto es casi simbólico, pero él, claro, se da cuenta que aquel otro mundo se va abajo. Un mundo donde la técnica había logrado una cierta simbiosis con la naturaleza. Un desarrollo no violento, un desarrollo armónico con la naturaleza. Eso piensa él, y es una característica importante, se va a romper. El dominio tan total que las ciencias naturales han adquirido de las fuerzas físicas, que son capaces de dominarlas de cualquier manera, ha roto los límites y los moldes de la cultura antigua. Se acabó. Esa cultura antigua está llamada a desaparecer. El tono es un tono nostálgico y un tono más bien, vamos a decir, negativo. Eran las charlas que daba la gente, también, no son las únicas, luego veremos otras. Hasta que llega la última charla, que es la 9ª carta. Dice, la misión. Bueno, entonces cambia de perspectiva. Y cambia de perspectiva se ve por qué. Dice, bueno, nosotros somos cristianos. Estamos en este mundo que se está viniendo abajo. No podemos quedarnos pegados a él. Tenemos una misión. ¿Qué misión? Este mundo es como es y en este mundo tenemos que hacer una nueva cultura. No podemos ser los defensores de una cultura que perece sin remedio, porque ya no se acomoda a las circunstancias en las que vivimos. O sea, la ciencia ya está ahí, la técnica ya está ahí. Bueno, entonces, se necesita, ¿qué se necesita? Hemos dicho que la gente tiene que ser responsable. Antes, la cultura ambiental modelaba a las personas. Uno ya sabía dónde se metía y cómo tenía que ser. Ahora no. Ahora no. Estas fuerzas que se han abierto con una mentalidad de autonomía propia de la época moderna, ya cada uno tiene que darse su forma a sí mismo. Su forma, de donde viene, bueno, aquí no, Gestalt, Vorbild, Bildung, que es donde viene la palabra. Claro, no se traducen bien estas palabras, porque en alemán tiene resonancias distintas. Pero en definitiva, el humanismo antiguo funcionaba con una forma, esa forma ha desaparecido. Hoy, cada uno tiene que formarse a sí mismo. De ahí viene el que las otras charlas se llamen cartas de autoformación. Selbstbildung, autoformación. Ya no te van a formar, te tienes que formar tú con tu libertad.
¿Qué es lo que está? Bueno, entonces, principios de autoformación, Selbstbildung. ¿Qué necesitamos? Primero, que la gente sea libre, porque decimos, es libertad. Hace falta primero libertad. Esa libertad tiene dos grandes dimensiones. La más gorda, le parece a él, es liberarse del se, del man en alemán. El se. Se dice, se piensa, se hace, se. Claro, si una persona hace lo que hace todo el mundo, se ha acabado. Se ha acabado. Ya no es autoformación, ¿no? Ya va a salir un producto, como todos los que hay por ahí, un producto, vamos a decir, autónomo, pero completamente perdido. Que es donde estamos, ¿no? Sin fines, sin orientaciones, sin nada. Necesitamos que sea él, pero que vaya hacia alguna parte. El ethos propio de esta etapa de la vida, está hablando de la gente joven, consiste en tener valor para ser uno mismo, para ser la persona que se es y asumir la correspondiente responsabilidad. Tema para él muy importante. Libertad, responsabilidad, ante sí mismo, ante la verdad, ante la tarea que hay que hacer. El mayor peligro para la persona que se está haciendo es el sé. El joven ha de aprender a pensar y a juzgar por sí mismo. Entonces hay que darle verdad. La verdad cristiana, hay que enseñarle la verdad cristiana. La verdad vivida sobre Dios en la iglesia, con revelación, con liturgia. Lo he dicho antes, Rodenfels tenía mucha liturgia. Y ahí es donde se expresa y se prueba el movimiento litúrgico. La misa participada. Bueno, pues necesita verdad. Y necesita ascetismo, otro gran tema. Haremos bien en convencernos de que jamás se ha conseguido nada grande sin ascética. La ascética significa que el hombre se domina a sí mismo. Para ello necesita conocer lo que en su propio interior es injusto y atacarlo de manera efectiva. Tiene que ordenar sus instintos físicos y espirituales, lo cual no es posible sin dominarse a sí mismo. Tiene que educarse, él, poseyendo libremente lo que tiene y sacrificando lo que vale menos por lo más elevado. Y concluye, debe luchar por la libertad y la salud de su interioridad, el núcleo de sí mismo, combatir la maquinaria de la propaganda, la ola de las sensaciones y el ruido en todas sus formas. Bueno, y un ejemplo de esto es eminente esas charlas que al principio se llama Gottes Werkleute, charlas para convertirlos en trabajadores del reino de Dios. Briefe über Selbstbildung, trabajadores de Dios, cartas sobre autoformación, que son 8, una la quitó y se añadió en la edición otra. Una que se refería a cómo se hacían las cosas en el castillo de Rodenfels. Y aquí explica cosas que hay que conseguir, que daba a la gente. La alegría del corazón. Hemos dicho, por una parte está la verdad cristiana, que no lo he desarrollado. La alegría del corazón, que sobre todo tiene muchos aspectos y tiene en su fundamento el conocer cuál es la voluntad de Dios y seguirla. La veracidad. Amar, ser auténticos, tener una intención pura. No hablar demasiado, etc. La alegría de dar, curioso, es la generosidad. De dar, él piensa en cosas muy prácticas, de dar lo que a uno le gusta, de dar libros, de dar lo que uno tiene bonito, de dar. Como ejercicio de amistad también y ejercicio de desprendimiento. El tomárselo en serio, la oración, ser un caballero pues en el juego, en el trato, en el saber perder, la construcción de la propia libertad. Y por último, es la octava, el alma. El alma, que sobre todo es el cultivo de la interioridad, el silencio interior, la soledad, poder estar solos para poder pensar, para poder ser uno mismo. El dejar que las cosas hablen y para eso tener paciencia, esperar a que hablen, ¿no? Dejarlas que hablen, ¿no? Poder contemplar. Bueno, lo desarrolla bellamente. Y eso de una manera especial está dedicado a eso el domingo. Bueno, y para terminar les leo un recuerdo que él tiene del castillo de Rodenfels, que lo recoge aquí Alfonso López Quintas. Dice, en la esquina del fondo a la derecha, en la Rittensaal, la sala noble, poníamos bancos en forma de cuadrado, un cirio en el suelo, esto lo vamos a hacer en mi colegio mayor, y todo se volvía tan bello, todo se volvía tan bello. Fuera lucían las estrellas sobre el hondo valle del Main.
La sala estaba en penumbra, casi oscura. A pesar de ser tantos, nos sentíamos unidos. El cálido resplandor de los cirios aunaba el corro y era la expresión externa del estado de ánimo que nos unía a todos. Sí, era una comunidad, ¿no es cierto? Todos unidos en el modo de sentir y de actuar. Si alguien podía expresar algo bello, es porque le salía del alma al ver las miradas expectantes de los demás, porque había mucho debate, la gente participaba mucho. Bueno, pues esta era brevemente una pequeña introducción sobre Guardini y la formación de la juventud. Hemos dado algunos puntazos de lecturas. Muy bien.